La jota y la solidaridad se dan la mano en esta gala que reúne a las figuras más destacadas del folclore aragonés. En torno a 100 personas, son niños y niñas que cantan unos villancicos al principio y luego ya pues alrededor de 70 personas que entre músicos, baile y cantadores y cantadoras que vamos a estar por aquí desfilando. Todo para colaborar con una buena causa, ayudar a los más pequeños en su lucha contra el cáncer. Hace un tiempo estuve malita, pero gracias a los médicos, a Aspanoa y a personas como vosotros, hoy estoy aquí para daros las gracias. Julia y su familia son una de las más de 200 familias que atiende Aspanoa en la comunidad. Cuando tenía un añito le diagnosticaron un tumor cerebral y bueno, pues Aspanoa siempre hemos dicho que fue nuestro ángel de la guarda. En un momento tan difícil como es ese, que personas tan buenas te recojan los pedacitos, te ayuden, significó muchísimo para nosotros. También la solidaridad de los ostenses que han llenado este auditorio. Sobre todo por sumar y contribuir a un fin solidario. Ayudar a estas familias, a estos niños que están pasando un momento tan difícil en la vida. El dinero recaudado irá destinado a mantener sus instalaciones. De nuestra casa en Almudévar, donde ofrecemos respiros familiares, convivencias, campamentos de verano, campamentos de Navidad, bueno, y otro tipo de actividades. Y también a la investigación, ya que esta es la asociación autonómica que más fondos destina de toda España.